Quería comentarte sobre los miedos. Esta charla, este vídeo, va destinado a aquellas personas que el miedo les gobierna. Por supuesto que hay un amplio espectro de posibilidades. Hay personas que tienen miedo a algo en concreto, se llaman fobias, y hay personas que tienen miedo a todo y que su vida está paralizada por el miedo. Por supuesto que no puedo abarcar a todas las posibilidades, pero después de ver este vídeo y hacer una pequeña práctica que te voy a ofrecer, quizás se abra una luz, se abra una puerta y haya una posibilidad de salir de esta parálisis o de este bloqueo. En general, ¿cómo funciona el miedo? Pues, en general, todas las emociones están activadas de la siguiente manera. Ocurren cosas, vivimos experiencias en la vida. Vamos por la calle, nos relacionamos, trabajamos, estudiamos, etc. Esa experiencia son información que entra a nuestro cerebro a través de los sentidos, el gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído. Pues a través de los sentidos entra la información, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestro sistema neurológico lo traduce y provoca emociones. Y esas emociones provocan una acción que tiene como objetivo satisfacer la demanda o la interpretación de la información inicial. Es decir, hay información, pasa por nuestros pensamientos, creencias, se transforma en emociones, esa emoción prepara el cuerpo para la acción, el movimiento que satisface a la necesidad inicial. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando por el campo y vemos un animal salvaje, cualquiera, un zorro, según nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros conocimientos, nuestras experiencias previas, podemos pensar, qué bonito, o uy, 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 peligro. Si pensamos qué bonito, quizás nos quedemos quietos para observarlo mejor. Si tenemos una cámara de fotos, la prepararemos para sacar una foto. Es decir, tenemos una emoción de tranquilidad, de confianza. Y sacamos la foto. Y luego le contamos a los demás que hemos visto un zorro. Es decir, el zorro no supuso ninguna amenaza. La acción no fue ni evasión, ni protección, ni agresión. Si por ende vemos al zorro en el campo y tenemos la creencia de que el zorro nos puede atacar, nos da miedo. Ese miedo nos puede hacernos quedar quietos, paralizados, bloqueados, para que el zorro no nos vea y no nos ataque. Es decir, siempre actuamos consecuente de un estado emocional previo, de un pensamiento que lo condiciona y de una información que es filtrada por ese pensamiento. Con los miedos ocurre exactamente igual. Nosotros podemos tener miedo de que fuera hay peligro, ahora que estamos con esta historia del virus, podemos pensar que es peligroso porque nos podemos contagiar y no salimos a la calle, porque tenemos miedo de salir a la calle. De salir a la calle a un entorno donde hay personas, por supuesto, y puede haber ese índice de contagio. Hay una información, hay un virus dando vuelta por ahí, lo filtramos y interpretamos que es peligroso para nuestra salud, nos genera la emoción del miedo y el miedo nos encierra en casa. Es un mecanismo.
el mismo factor se puede interpretar totalmente diferente. Hay un virus fuera. Según nuestro sistema de información, conocimiento, creencias y experiencias, sabemos que vivimos toda la vida con muchos virus, con virus de distinto tipo, y que como sabemos que este virus todo lo que provoca es una gripe, una infección o una alteración de las vías respiratorias, pues no tenemos miedo, no nos bloqueamos, solo tenemos precaución, un poquito de miedo, no el mismo que antes nos dejaba encerrado en casa, o incluso no tenemos ningún miedo. Bueno, yo ya me enfermé de gripe un par de veces en mi vida, lo he superado, los médicos dicen que todos terminaremos contagiados de este virus, pues yo salgo a la calle y ya está. Es decir, hay una emoción y una acción, y así funciona todo. El miedo tiene como función paralizarnos, bloquear. Todas las personas en situaciones de estrés, de peligro, de dificultad, de estrés, reaccionan con bloqueo, huida o agresión. Es nuestro mecanismo inicial, superficial, primario de reacción ante una situación adversa, estresante, que genere tensión. Bloqueo, huida o agresión. Depende de qué actuamos bloqueando, huyendo o agrediendo. Depende del factor. Si podemos con él, quizás huimos. Si no podemos con él, si podemos con él, quizás agredimos. Si no podemos con él, quizás huimos. Y si no podemos huir, nos quedamos quietos, bloqueados. El factor y el entorno, depende de la situación. Pues aquí es igual, el miedo tiene como función preparar al cuerpo para la acción, como un mecanismo de protección. El miedo no es malo. El exceso de miedo es malo porque nos paraliza, nos bloquea. La ausencia de miedo puede ser mala. ¿Por qué? Porque puede provocar daños, que no nos protejamos y no nos cuidamos. El miedo en sí no hace nada. El miedo sí es un mecanismo natural de autoprotección. Ni excesivo ni ausente. La medida adecuada. Claro, esa medida adecuada es variable según la ocasión y según la persona. Pero, ¿qué hacemos cuando el miedo nos paraliza? Cuando una persona tiene miedo de viajar, cuando una persona tiene miedo de relacionarse, cuando una persona tiene miedo de salir a comer y probar cosas nuevas, diferentes, de conocer otras culturas, de tener hijos porque le puede ocurrir cosas. Si ya tienen hijos, porque a veces la biología se abre paso, y de darle la libertad suficiente para que experimenten y aprendan a vivir por sí mismos, cuando el miedo en general no nos deja vivir. Pues te voy a mostrar un ejercicio y luego lo explicaremos, ¿ok? Allí donde estés, siéntate cómodo, cómoda y cierra los ojos y observa tu respiración. Observa cómo el aire entra en tu cuerpo y te abandona. No es necesario alterar la respiración, solo observarla. Eres consciente de tu respiración. Y ahora, siguiendo con los ojos cerrados, vete a una experiencia, a una situación cercana en el tiempo, a ser posible, donde has tenido miedo de algo.
a una experiencia en donde tal cosa te dio miedo, tal acción, tal situación, tal experiencia. Y estás en ese sitio, en ese lugar. Observa si hay alguien más contigo y lo que está ocurriendo o lo que iba a ocurrir. Observa la experiencia, estás ahí viviéndola. Y lo que te hace sentir. Siente el miedo. Respira. Vuelve a la experiencia, vuelve a ese momento, a lo que ocurre. Estás ahí, vuelve al miedo. Siente el miedo. Miedo, te sientes paralizado, paralizada, bloqueado. Quizás no te muevas, quizás no sepas qué decir. Miedo. Miedo. Respira. Vuelve al momento, vuelve a la experiencia. No está ocurriendo ahora. Ahora estás sentado, sentada en este sitio. No hay ningún peligro, no hay ningún malestar. No obstante, recordar la experiencia te hace sentir. Siente el miedo. Vive el miedo. Sé que es desagradable, no importa, enfréntate a ello. Siéntelo. Estás en la experiencia. Miedo. Respira. Vuelve al miedo. Si hace falta, vuelve a la experiencia, vuelve al miedo. Vive el miedo. Estás ahí en los hechos. Sientes miedo. Siéntelo. Observa el miedo. Respira. Respira suave y profundamente. Vuelve a la experiencia y observa cómo ahora el miedo es mucho menor o quizás ha desaparecido. Y ahora, cambiando de tema, ponte una sonrisa en la cara. Respira profundamente y al exhalar sonríe. Sonríes y pones tu sonrisa y la mantienes. Aunque no tengas ganas, aunque la tengas que forzar, no importa, sonríe. Sonríe y duplica tu sonrisa por todo tu cuerpo. Pones esa misma sonrisa en tus manos, en tus codos, en tus hombros, en las yemas de los dedos, de los pies, en las rodillas, en la espalda. Todo tu cuerpo está cubierto de sonrisas y mantienes la que tienes en tu cara. Un poco más, eso es. Te quedas ahí sonriendo. Eso es, muy bien. Y ahora respiras como hago yo. Y otra vez, respiras profundamente y sacas un A largo.
y abres los ojos volviendo aquí. Muy bien. Esto que acabamos de hacer se llama integración emocional. Es una técnica para disolver las emociones que nos molestan. En este caso, el miedo. Y el miedo, ¿cómo actúa? Es decir, cuando tú ayer o antes de ayer, es decir, has tenido una experiencia que te dio miedo y consecuentemente no la has hecho, por ejemplo, unos amigos te invitaron a ir a bailar y tú has dicho que no, a pesar que te gusta bailar, y no has dicho que no porque tienes miedo de el contagio, de lo que sea, sin ninguna explicación, has dicho que no porque tienes miedo. En realidad lo que ocurrió es que te ocurrió la experiencia. La experiencia fue que te invitan a salir y tú dices que no porque tienes miedo de salir. ¿Por qué tienes miedo? No es porque tus amigos están contagiados. No es porque a donde vas tienes la certeza de que es un sitio peligroso. Es porque previamente hubo otra experiencia que te dio miedo. Por ejemplo, has visto las noticias donde anuncian el número de contagiados o de enfermos. Y entonces tú enlazas esta experiencia de salir a bailar con tus amigos de manera inconsciente todo, con la información o la experiencia previa de que hay gente contagiada, desarrollas miedo y no sales. Una experiencia enlaza con otra. Y esta, ¿por qué te dio miedo? Porque es una noticia, no te afectó a ti ni a nadie conocido. ¿Por qué? Porque previamente hubo otra experiencia en algún momento de tu vida donde alguien se contagió por cualquier enfermedad y estuvo pasándolo mal y hubo sufrimiento. Y entonces la noticia conecta con la experiencia previa a nivel inconsciente y se activa el miedo. Y en esta, en la cual algún conocido o familiar se contagió y estuvo enfermo y se sintió mal, tú has sentido miedo porque previamente hubo otra experiencia, por ejemplo, que mamá un día no te dejó ir al colegio porque había alguien allí enfermo con sarampión y mamá tenía miedo de que te contagies o te protegía que te contagies. Pero tú, siendo un niño o una niña pequeña, no entiendes esa lógica, entiendes, alguien que está enfermo me puede contagiar, mamá tiene miedo, percibes el miedo de mamá y esta experiencia de el familiar contagiado enlaza emocionalmente con la anterior y hay como una cadena de enlaces en los cuales tienes miedo de ir a bailar porque antes has tenido miedo de una noticia, de un familiar enfermo, de poderte contagiar en el colegio. Así funcionamos. Se llama memoria emocional. Así funciona nuestra memoria. Nosotros un día nos quemamos con fuego, con una cerilla, y quizás no pase nada. O quizás, depende de varios factores, guardamos eso en nuestra memoria. Y tiempo después tenemos miedo de utilizar cerillas y solo utilizamos mecheros. ¿Por qué? Porque con la cerilla una vez me he quemado y se guarda en mi memoria que con la cerilla me hago daño. Es un mecanismo de protección, en este caso limitante o condicionante. Pues para disolver tus miedos en general, te propongo que te hagas una lista de diferentes situaciones que has tenido a lo largo de tu vida, como acabo de contar. Da igual si están conectadas o no, no funciona tan literal como acabo de explicarlo. Diferentes situaciones desagradables en tu vida que has tenido miedo. Y con este vídeo, vuelve a escucharlo, la parte en que te guío en la integración emocional, e integra
ese miedo, disuélvelo como acabamos de disolverlo hace un momentito. Si haces varias, suficientes integraciones emocionales de diversas experiencias que has tenido en tu vida, es muy probable que el nivel de miedo que tú vivas cotidianamente disminuya o incluso desaparezca. Evidentemente que en casos extremos requiere de la intervención de un terapeuta. Y en casos extremos, en cualquier extremo, ya sea de exceso de miedo o de ausencia de miedo. ¿Por qué? Porque hay más cosas y algunas situaciones son un poco más complejas que como acabo de explicarlas. Pero básicamente así es como funcionamos. Espero que te sirva y que te haya gustado. Y si quieres saber más sobre la decodificación y la integración emocional, puedes acceder a mi página web, cuyos datos vienen en pantalla. En ella podrás ver de que tanto ofrecemos servicio de consulta online o presencial como formación. Te puedes formar en decodificación e integración emocional. Hay 3 niveles. Nivel 1, donde aprenderás a hacer autoterapia, a trabajarte a ti mismo, a ti misma. Nivel 2, terapeuta. O nivel 3, especialista. Todos nuestros cursos están acreditados por APEM, la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia, y es una forma de profundizar, aprender y mejorar tu bienestar cotidiano, es decir, el camino a la felicidad. Muchas gracias.